Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Alfred Kohl. Muy buenas tardes, buenos días para ti, Alfred. Buenos días, buenas tardes para ti. Sí, aquí noches ya casi. Para ti empiezan a ser tardes ya. Correcto. Alfred, estás, como ya saben los oyentes, pues al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Tenemos también con nosotros a José Basauri. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos. Y tenemos también a Carlos García. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes y bien hallado de nuevo aquí, como siempre. Como siempre, gracias. Hoy vamos a hablar de tres temas, básicamente. Tenemos AVE estrenado a Castellón. Vamos a hablar de las infraestructuras, cómo se gastan los dineros públicos en España y cómo se decide ese gasto, por qué se hacen infraestructuras como este AVE a Castellón, que por supuesto tiene muchas connotaciones. Recuerdo hace algún tiempo como me insultaba una persona en las redes sociales porque decía que era absurdo llevar un AVE a una capital de provincias, no recuerdo si era Oviedo o una de estas, y como el hombre era de allí, pues se puso a insultarme. Bueno, pues es desde luego un tema que levanta pasiones, el del AVE, pero aquí intentaremos hablar un poco racionalmente de por qué se gasta el dinero en este tipo de infraestructuras y por qué no se debería de gastar muchas veces en ellas. Vamos a hablar también de grandes empresas españolas, una de comunicaciones, Prisa, que refinancia deuda, y vamos a hablar de otra, la empresa probablemente puntera dentro de lo que es el comercio español desde hace muchas décadas, que es el Corte Inglés, por lo menos es la más conocida, que también refinancia deudas inmensas, las deudas que se refinancian por razones diferentes, pero que nos hacen ver que la situación no es tan bonita como la pintan algunos propagandistas. Y por último hablaremos de esa parada del gobierno de Estados Unidos, que ya se ha llegado a un acuerdo, pero aprovechando que tenemos aquí a Alfred, pues vamos a hablar de esa particularidad que sucede de forma crónica en Estados Unidos, en cómo y por qué ocurre esto, y vamos a hablar pues de las particularidades de la forma de gobierno en Estados Unidos, qué limitaciones impone al presidente, en este caso el presidente Trump, y qué consecuencias tiene todas estas limitaciones que se le imponen. Bueno, empezamos con el tema del AVE. Pepe, a ver, cuéntanos, tú que eres de Castellón, ¿tú eres de los que está gozando porque por fin tenéis AVE o eres de los que piensa que no? Sí. Además estaba empezando a pensar insultarte. Vamos. Hoy ha venido el presidente del gobierno a inaugurar el AVE que viene a Castellón. Por fin Castellón tiene un AVE, una infraestructura que ha costado mucho dinero y que bueno, pues que puede estar muy bien. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. ¿Era tan necesario el AVE para Castellón? Pues no, porque no hay mucha gente que haga movimientos diarios de Castellón a Madrid. Sí que hay bastante más gente que va de Valencia a Madrid, mucha más gente que va de Barcelona a Madrid, pero de Castellón a Madrid no hay mucha gente. Segundo, nos han puesto un ave de palo, un ave de palo, es decir, que va con el ancho de vía de AVE hasta Valencia y desde Valencia hasta Castellón va por el tercer hilo, que hay una vía que tiene unas travesas más estrechas por donde pues ahí se encaja el AVE y por ahí puede venir hasta Castellón. ¿Qué más? Resulta que el Alvia va de Madrid a Castellón en 3 horas y el AVE tarda 30 minutos menos.
eh, para ahorrarnos esos 30 minutos, es necesario hacer toda esta obra del AVE, no lo sé. Luego hay otra cosa. El AVE desde Valencia hasta Castellón tarda unos 45 minutos. Un tren regional que no haga paradas en todas las estaciones, pues puede estar sobre los 50 minutos, 50 y algo. O sea, tampoco hay un recorte significativo en tiempo desde Valencia hasta Castellón utilizando otros transportes. Luego otra cosa. Resulta que las infraestructuras, según parece, la inversión del AVE, tanto a Valencia, a Barcelona, a Sevilla, va a costar de amortizar en muchos años. O sea, no es una rentabilidad, no es una inversión con una gran rentabilidad, sino una inversión que necesitas muchos años para amortizarla, pues no es tan rentable. Y luego muchas líneas, pues por ejemplo, puede ser a León, a Zamora, a ciertas capitales de provincia, que ni siquiera los ingresos consiguen cubrir los costes variables. ¿Esto qué significa? Que cuantas más veces se utilice el AVE para ir a esos sitios, más dinero se va a perder. Luego otra cuestión. ¿Era tan necesario el AVE? ¿No hay más infraestructuras para hacer aquí en Castellón? Pues vamos a ver, a mí se me ocurren varias que son muy, muy importantes. Desde Castellón a Valencia tenemos unos trenes de cercanías que pasan cada media hora, lo cual es un servicio que está muy bien. Pero, sin embargo, desde Castellón hasta el norte de la provincia, hasta Vinaroz, pues pasan 6 o 7 trenes diarios que son pues regionales, talgos y cosas así, que tienen un billete muy caro, que pasan muy pocas veces al día, y si quieres invertir en infraestructuras, ¿por qué no hacer un cercanías con mayor frecuencia que realmente facilite a toda la gente del litoral de Castellón poder llegar a la capital? Porque en el litoral de Castellón, pues viven de las 600.000 personas que viven en Castellón, 450.000 largas viven en el litoral. O sea, la gente dentro de la provincia de Castellón tendría mucha mejor comunicación. Luego, en tema de carreteras, tenemos la Nacional 340, que a partir de Castellón hacia el norte, pues es una carretera con un carril para cada sentido, con embotellamientos, con problemas, y tenemos una autopista que es la AP7, que es de pago. No se podía haber liberalizado la AP7. Es más, otra burrada que estamos haciendo aquí en Castellón es que estamos haciendo una autovía gratuita que es la A7, que es paralela a AP7, que va por el interior de la provincia, y que realmente no sería necesaria si la autopista AP7 fuera libre. No es que esté yo en contra de los peajes de las autopistas, pero de hacer una inversión de una autovía nueva, pues me parece una locura, si podría ser mucho más rentable y mucho más eficiente liberalizar la autopista. Sí, bueno, Rajoy nos ha traído el AVE, una infraestructura de gran calado, de mucho dinero, que esto sirve pues para llenar estadios en mítines, pero bueno, que el señor Rajoy en su estreno, por una mala previsión y por problemas de cálculo, ha tenido que estar 20 minutos parado en Sagunto. O sea,
Están muy bien todas estas cosas, infraestructuras, de cara a la galería, pero que poco solucionan a Castellón, que realmente se gastan mucho dinero y que ya no digo un dinero que se pueda disminuir en impuestos o invertir en otras cosas, sino directamente en infraestructuras. Hay infraestructuras que se podrían hacer y que serían mucho más eficientes. Bueno, eso habrá que preguntarse qué es lo que pasa, pero según parece ha costado ya 178 millones de euros esta línea Pero que han tendido. estaba por insultarte Ya, un ya, poco. ya, ya, pero fijaos, 178 millones. Dicen que van a poner otra parecida, o sea que se supone que costará del orden de lo mismo, o sea, ya vamos por los casi 400 millones de euros y luego dicen que se van a gastar casi 1.200 millones en la línea de verdad de alta velocidad hacia el 2022. Pues no sé yo, pero amortizar esto se me hace como un poco cuesta arriba. Carlos, ¿qué piensas tú? Pues básicamente mi discurso va a ir muy en la línea de lo que ha comentado Pepe, ¿no? Y lo que estás comentando tú, Juan Carlos. Porque básicamente cualquier persona racional que haga un mínimo de, digamos, un coste-beneficio, ¿no? Un programa de coste-beneficio, es evidente que no da, que ninguna línea, como comentaba Pepe, cubre los costes variables. El AVE se inauguró No, en el... ninguna sí, muchas sí. Hay algunas que no los cubren los costes variables. Otra cosa es la amortización de la inversión. Bueno, correcto, sí, porque la línea Barcelona-Madrid también es deficitaria. Quiero decir, no se están cubriendo los costes totales. Perdón, sí. Claro, yo hablaba Sí, sí, los tú hablabas totales, sí. de los variables. Claro, yo no incluías los costes fijos, tienes razón. Básicamente, desde que se inauguraron en el 92 la línea Madrid-Sevilla, ¿no? En la famosa Expo de Sevilla, que también mucha gente no califica como que no salió demasiado bien, ¿no? Pues ya se han construido más de 3.000 kilómetros de AVE desde entonces y hay proyectados más de 1.000. O sea, estamos en la segunda posición detrás de China en líneas de alta velocidad. China, que es En el ter- un poquitín más grande y un poquitín más poblada que España, ¿no? Así. Imaginaos, o sea, es tremendo, ¿no? Ningún país de Europa. Y seguro que la eh, tienen más larga. Bueno, no tengo el dato de los kilómetros construidos, pero deben ser bastantes más. Sí, Pero sí, en China sí, sí anda, vamos, sí, sí que hay más. Sobre todo en proyecto hay muchísimo más, ¿eh? Aparte que están apostando por esto. Pero bueno, sí, sí. Continúa, Carlos. esto al final hemos incurrido en un coste de más de 50.000 millones de euros que realmente para el año 2020, cuando, como sabéis, se va a liberalizar la explotación del servicio de pasajeros, ¿no? En el, digamos, en el ferrocarril, está por ver cuál de estas líneas se van a cubrir, ¿no? Con inversión privada y qué va a pasar con esta deuda, porque lo que nos tememos es que evidentemente los operadores privados van a ir a aquellas líneas en las que puedan sacar algún beneficio, ¿no? Como comentábamos antes, donde se cubra el coste variable. Pero claro, toda la parte de coste fijo y del coste que aporta DIF, esto lo vamos a cubrir todos, ¿no? Como empresa pública que es. Y esto es lo que yo me temo para 2020, ¿no? La causa de que no se hagan análisis coste-beneficio y de que se haya, en definitiva, desperdiciado tanto dinero en esto, ¿no? Digamos que hay dos causas, bueno, y que están interrelacionadas. Una es el lobby de la construcción que hay en este país. No voy a citar las grandes empresas constructoras, pero todos las tenemos en mente y por otro lado políticos de fácil corrupción, ¿no? También, entonces, claro, la unión de estos dos players o estos dos actores, pues evidentemente hacen que no se haga ningún análisis, ¿no? De coste-beneficio y básicamente se expropien el terreno por donde pasa la vía, ¿no? A precios inflados y muchas veces curiosamente a propietarios que tienen cierta amistad con los políticos de turno, ¿no? Y es que al final los partidos políticos, como sabemos, pues su EBITDA, ¿no? O su EBIT viene
de vender votos, ¿no? Y entonces al final queda muy bonito, ¿no? Y queda muy bien decirle a la población de que van a tener su estación de AVE porque la provincia de al lado también la tiene, ¿no? Y bueno, no estoy diciendo nada que no Bueno, sepamos, ¿no? yo solo voy a dar un dato, ¿eh? Una sola línea, la de Tokio-Osaka, de alta velocidad en Japón, es una sola línea. Es la más transitada, pero es una sola. Tiene 8 veces más pasajeros anualmente que todas las líneas de AVE españolas juntas, ¿eh? O sea que ya dejo ahí el dato para que se vea de lo que estamos hablando. Contundente, sí. Sí, bueno, y bueno, Entonces, sí, 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 continúa. Sí, Carlos. soluciones. Bueno, ¿qué está pasando, no? Allí donde se han hecho líneas de AVE, ¿no? O de alta velocidad, lo que está pasando es que se pierden las líneas convencionales, ¿no? Se han perdido más de 3.000 kilómetros de trenes convencionales. Al final, Alvia, ¿no? Euromet, todo este tipo de trenes que eran más económicos, pues están desapareciendo en detrimento del AVE, ¿no? Y muchas personas, pues evidentemente, no pueden afrontar el sobrecoste del AVE que implica, ¿no? El billete de AVE. Y entonces las comunicaciones están quedando totalmente de lado. Solo hay que ver la estación de Granada, ¿no? Que no tienen AVE, que tienen que hacer el transbordo en autobús para ir a numerosos sitios perdón, para ir hacia Granada. Y el caso es que no existen líneas convencionales. Todo ha quedado totalmente apartado y solo se han centrado en el AVE. Eh, sí, no sabías, ¿me escucháis? Sí, 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 Vale, perfectamente. vale, vale. Sí, sí. Y bueno, es esto, ¿no? Al final se ha optado por este modelo de negocio y se han dejado de realizar realmente servicios más baratos, con menor coste para los ciudadanos y que serían mucho más útiles, ¿no? Y bueno, todo por este tema que comentaba de los lobbies y de los políticos. Alfred, ¿qué piensa esto que pasa en España, que vemos que es claramente una mezcla de populismo, porque esto parece que vende mucho entre cierto tipo de votantes y evidentemente, de corrupción pura y dura entre las recalificaciones de suelo, constructoras, eh, Sí. pues corrupción directamente que ha habido, que es conocida en que entran grandes multinacionales alemanas y francesa? Siemens es conocida por ser una empresa súper corrupta en sus operaciones en el exterior. Bueno, cuéntanos, ¿esto pasa en todos lados? ¿Allí en Estados Unidos pasa lo mismo? ¿O es que aquí en España es especialmente grave esto? Yo creo debido al sistema administrativo de España es bastante peor allí, porque por varias razones. Pero bueno, en primer lugar, lo que sí es cierto es que si cualquiera que venga a Estados Unidos y mira la infraestructura, se ha quedado en el pasado. Es una infraestructura anticuada. Una de las quejas principales de los ciudadanos aquí es que las carreteras, por ejemplo, en no pocos estados están todavía en los años 70. El Partido Republicano, por ejemplo, es muy anti invertir en obras públicas. Entonces, en ese sentido, Europa en general lo tiene mucho más avanzado. Pero ¿cuál es el precio? Pues luego ocurren estas cosas que, debido al sistema administrativo de cómo se organiza el Estado español, el ciudadano de las localidades afectadas tiene mucha menos voz de lo que tienen aquí. Por ejemplo, aquí existe un concepto que se llama home rule. Y eso significa que aquí, no todos los estados lo tienen, hablo de algunos estados, pero en el noreste, por ejemplo, cada municipio es libre de decidir eh, qué tipo de infraestructura quiere tener. Entonces, si el gobierno central, por ejemplo, quiere poner una carretera, una autopista, y el municipio no quiere en los estados donde existe ese concepto legal, el municipio tiene derecho sobre el poder administrativo en algunas cuestiones. También pueden restringir el número de coches que tienen en el municipio, o por ejemplo, si hay AVE o no. Aquí el concepto se intentó de un AVE hace años entre Nueva York
y en la ciudad de Atlantic City, porque ahí es donde tienen lo de los casinos, etcétera, y por supuesto fue un fracaso absoluto, porque aquí existe mucho más control local sobre los gastos. Entonces aquí todo lo que sean gastos de infraestructura, salvo que sea una carretera federal, pero todo lo demás va por el Estado. Y luego, en algunos casos, también hay vías municipales. Entonces, por ejemplo, una estación de tren sería municipal y, por lo tanto, la mayoría de zonas residenciales no permitirían algo como el AVE. Primero porque si comparamos con España, el ciudadano americano por lo general no le gusta el transporte público. Existe una versión, aunque está cambiando con las nuevas generaciones, pero por lo general la gente prefiere mucho más el coche. En segundo lugar, yo creo que debido a que en España está organizado un sistema político parlamentario en el cual el partido, en este caso el Partido Popular, tiene mucho más poder legal a la hora de legislar y de tomar decisiones que afectan las obras públicas. Por eso creo que existe mucha más conexión en ese sentido entre el contubernio que existe entre las empresas de transporte y el el gobierno central. Pero no se ve solamente en el transporte, también yo creo que hay cuestiones en España que se ve mucha mezcla entre ciertos sectores estratégicos y el Estado, de forma mucho más evidente que aquí. Aquí es verdad que hay un poder financiero que evidentemente está vinculado al gobierno federal pero más a nivel de políticos individuales, no tanto a un partido. Entonces yo creo que eso afecta mucho a la hora por ejemplo, si hay AVE en Castellón o no, y sirve para alimentar como habéis comentado, cierto tipo de votante, ¿no? Que valora por un motivo u otro ese tipo de obra. Sí, así es, desde luego. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Estoy leyendo ahora, que yo creo que le dedicaremos por lo menos una parte, un programa, el último libro de Varoufakis, Comportarse como adultos, que ha salido hace muy poquito traducido al español. Y, y desde luego, a mí una de las cosas que me ha sorprendido, muchas de ellas eran conocidas, otras pues sorprende al ver lo parecidas que son a como pensábamos en los entresijos de la negociación europea, otras pues son todavía peores, ¿no?, de lo que se pensaba. Pero una de las cosas que más me ha llamado la atención es la descripción de la corrupción tan tremenda que hay en Grecia en las relaciones entre los diferentes gobiernos y las grandes empresas y sobre todo los grandes bancos. El- a mí, según lo relata él, me parece que es todavía peor que en España, siendo en España como es muy malo. Desde luego hay mucha exageración también en cómo lo definen, o sea, en el concepto que tienen los no europeos, especialmente los alemanes, de cómo funcionan las cosas en el sur de Europa, pero desde luego sí que es cierto que aquí hay problemas y problemas gordísimos, de corrupción entre partidos políticos y bancos y grandes empresas, básicamente. Ahora hablaremos un poquito de eso también cuando hablemos de la refinanciación. Bueno, pues si queréis, ya que vamos a hablar de corrupción y de grandes empresas, pues podemos hablar ya de estas refinanciaciones tan sonadas que ha habido. Pepe, a no ser que quieras añadir algo de esto último, del AVE, pues Sí, sí, una cosita que bueno, decía Alfred que bueno, que allí en Estados Unidos las infraestructuras son de los 80 y todo eso. Vamos a ver, las infraestructuras son necesarias, las infraestructuras hay que hacerlas, hay que modernizarlas. El país pues necesita infraestructuras pues para comunicarse, para desplazarse, las carreteras son necesarias, lo es el ferrocarril, pero hay que hacer las cosas con idea, no vamos a hacer infraestructuras de gran renombre, sino lo que hay que hacer son las infraestructuras que necesita la ciudadanía, la economía, la industria, para ya no solo la gente viajar y ir de turismo, sino transportar los productos y todo esto.
un corredor, por ejemplo, mediterráneo para poder exportar nuestros productos en lugar de tener que ir con camión a Europa. Entonces, es eso, las infraestructuras hay que hacerlas, pero hay que hacerlas con cabeza y no como se han hecho durante los últimos años, culpa de tanto gobierno socialista como popular, porque los socialistas también empezaron con las líneas de AVEs, pero hay que hacer las necesarias y luego para evitar los problemas de tener autopistas y autovías por donde no va nadie, como por ejemplo la A40 que va desde Talancón hasta Cuenca, que podría ser una carretera de un carril para cada sentido normal, dada la circulación que hay, y es eso. Bueno, no sé si querréis añadir algo más de esto antes de pasar al tema de las refinanciaciones. Pues coméntanos, si quieres tú mismo, Pepe, para seguir con el turno, ¿cómo ves tú la deuda esta tan grande que arrastran tanto el Corte Inglés como Prisa y muchas otras empresas? Pero bueno, ahora si queréis hablamos de estas refinanciaciones. ¿Qué pasa? Todavía esto sigue fatal, por lo que se ve, si hacen falta esta cantidad de refinanciaciones y de volúmenes tan elevados. A ver, la deuda en un principio no tiene, no tiene por qué ser mala. La deuda sirve para financiar actividades económicas. La deuda también le gusta mucho a los accionistas porque ven más rentable su inversión, porque vamos a ver, si una actividad con sus propios activos da un 10% de beneficio, si tú estás pagándole un 5% al banco, por cada 100 euros que te deja el banco, 5 se lo pagas de interés al banco y otros 5 te los llevas tú de beneficio. Luego la deuda, además de para servir financiar inversiones, también sirve pues para repartir dividendos a los accionistas en muchos casos. Es decir, pues bueno, pues los accionistas están más contentos pues porque reparten dinero de beneficios y en lugar de sacarlos de la caja, pues los sacan de deuda. Nos puede parecer mejor o peor, pero parece que en el tema de Prisa y el Corte Inglés son, son negocios que no van muy bollantes. El tema de Prisa, pues el tema de los periódicos en papel, pues cada vez va a menos, porque hoy podemos leer todos los periódicos por internet. Luego también el tema de las televisiones parece que tampoco termina de dar mucho dinero. Parece, no me he visto las cuentas ni de Prisa ni del Corte Inglés, pero parece que es pues para refinanciar deuda, pues porque no terminan de poder pagarla no generan suficiente liquidez para poder ir pagando la deuda. El Corte Inglés siempre han sido un comercio de referencia, de calidad, pero todas las superficies comerciales que están saliendo y Amazon pues están comiéndole mucho terreno al Corte Inglés. Luego también hay hay mucha gente de rentas bajas que estos no pueden ir al Corte Inglés, sino que tienen que ir pues a otro sitio de comercio minorista. Está pegando muy fuerte Amazon, que Amazon es el comercio digital por excelencia, donde se compra y te lo traen a casa. Está teniendo mucho tirón Mercadona, que tiene productos de calidad y baratos, pero por ejemplo el Corte Inglés o Eroski son empresas que tienen mucha deuda. Y también es un tema muy raro porque normalmente los comercios minoristas tienen que generar mucha caja y tienen que generar mucha caja
porque ellos tienen la posibilidad de comprar los productos a sus proveedores y pagar a 60 o a 90 días, y cuando tú vas a comprar algo allí, lo pagas en el acto. O sea, ellos tienen dinero, pues si pagan a 60 días, pues pueden tener dinero durante 40 días de algo que han cobrado y todavía no han pagado, lo cual el tema de la refinanciación significa que la situación realmente es muy complicada. Y luego también temas como que el Banco Santander para refinanciar, pues ya le está pidiendo que venda inmuebles que Corte Inglés nunca ha alquilado, siempre ha comprado, y que venda inmuebles para poder hacer frente a las deudas que tienen. Y es eso. Bueno, hay que decir, yo creo que tenemos aquí dos problemas básicamente diferentes. El primero es el Corte Inglés, que es una empresa puramente española, que se metió ante la bajada brutal de ventas que hubo en los años 2008 y 2009, y también en años posteriores fueron muy mal las ventas, pues se metió en una dinámica de una expansión muy agresiva del crédito al consumo, que enseguida empezó a tener tasas de morosidad altísimas, y eso le ha provocado problemas inmensos al Corte Inglés. Sí, lo de las tarjetas del Corte Inglés es bestial, la Sí, financiera, porque sí, tiene muchos impagados. sí. Bueno, de hecho la financiera, sí, de hecho la financiera del Corte Inglés compró, debido a la deuda tan inmensa que tenía, compró el Santander el 51% en el año 2013, recordemos, por la ridícula suma de 140 millones de euros, concediendo créditos como concede de más de 6.000 millones al año. O sea, fijaos lo que compró el Santander. Y luego que esas deudas, pues las venden por porcentajes irrisorios Claro, a fondos buitres sí, sí. por el 5% o el 10% de la deuda, lo No, cual pues sí está ahí claro pierden que un dineral. el Santander se comió esto pues para que no le jorobara los libros de cuentas. Eso está más claro que el agua. Bueno, pero eso por una parte. Y por otra parte tenemos Prisa, que eso es otro caso completamente diferente. O sea, Prisa, eso es un zombie que mantiene la banca pues de forma totalmente premeditada, lo mantiene en pie porque es el principal creador de opinión en el país. En, Y el Corte Inglés, ¿no? El Corte Inglés, ¿no? bueno, Siendo creador de consumo más bien, el Corte Inglés, pero vamos, de modas de consumo, pero el país, bueno, la cadena será en radio y el país en prensa, a pesar de la ridícula tirada que tiene, que ahora mismo está en 103.000 ejemplares, es el último dato que tenemos, es el único periódico, el único diario español que vende todavía más de 100.000 ejemplares. Sin embargo, la página web tiene cerca del 1.000.000 de visitantes únicos diarios. Entonces, claro, es un formador de opinión potentísimo, y la banca lo subvenciona de esta manera, refinanciando y refinanciando una empresa manifiestamente quebrada hasta el infinito porque les interesa para ellos, bueno, para sus intereses de por dónde hay que pastorear a la población. Bueno, disculpa, Pepe, que te he cortado también. No no, sé si habías terminado. Sí, no, acaba. sobre el tema del Corte Inglés, el tema que he comentado, porque es que el Corte Inglés no cobra 90 días. Es que tal como tú vas allí, cobras o lo financias o pagas con una tarjeta de crédito. No dices, bueno, es que te pagaré dentro de 60 días. Y el Corte Inglés puede pagar en 60 días, en 90 días y todo eso, lo cual eso genera mucha caja. Bueno, Carlos, ¿cómo ves tú estas dos refinanciaciones masivas a las que hemos asistido? Sí, a mí me gustaría indicar que esto es normal, ¿no? En el mundo empresarial, no es para alarmarse ni quiere decir que las empresas vayan a quebrar inminentemente, ¿no? Muchas empresas simplemente por una mera gestión operativa, pues interesa más tener la deuda a largo plazo que a corto plazo. Y tienes más maniobra, evidentemente. Y claro, esto no quiere decir que no tengas liquidez, ni mucho menos.
simplemente que puedes estar utilizando ese dinero para digamos, Para repartir beneficios, repartir dividendos. Eso también lo hacen muchas empresas. sí, pero mayormente para inversión, ¿no? Porque al final los dividendos, sí que es verdad que en los últimos años se han vuelto a dar, pero sí que ha habido muchos años desde la crisis digamos, 2008 que han estado parados y congelados, ¿no? Es más una cuestión operativa, vuelvo a decir. No quiere decir que estas empresas vayan a quebrar. Si miramos este último año, a datos de 2016, tanto el grupo Prisa como el Corte Inglés tuvieron beneficios netos de más de 100 millones de euros, ambos. O sea, para que veamos que esto no quiere decir que no sean solventes, ni mucho menos, ni que tampoco que no tengan liquidez. Y bueno, dicho esto, ambas refinanciaciones tienen unas condiciones, ¿no? Evidentemente, pues para los acreedores exigen pues una garantía, ¿no? En cuanto al grupo Prisa, bueno, se le han pedido que amplíe capital, ¿no? Y que con esa ampliación de capital de más de 400 millones, pues hagan un primer pago, ¿no? Para poder alargar la deuda 5 años y además darles una cadencia de amortización de 3 años, lo cual no está nada mal, ¿no? Al final eh, es un grupo solvente, como decía, han dado beneficios en 2016, que son los últimos datos que tengo disponibles, y seguramente esta ampliación la cubran sobradamente, ¿no? Evidentemente, comentaba Pepe, tanto los periódicos como la televisión, y más el caso de periódicos, ¿no? Como podría ser El País, evidentemente la edición en papel ha perdido muchísimo, ¿no? Pero como comentaba Juan Carlos, y a nivel digital, pues sigue estando liderando, bueno, no liderando, pero está en el top 3, ¿no? De más No, leídos. el país sí es el líder, ¿eh? Es el líder, Sí, vale. sí, 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 por delante del mundo, que es el segundo, sí, sí, sí. Vale, pues imagina, ¿no? Entonces, al final, evidentemente, la parte del papel la pierden, pero bueno, el negocio digital es un buen Sí, negocio. pero no es un negocio tipo como puede ser el New York Times, que es un diario que tiene suscriptores y Suscripción. tal. No, no, Mm. curiosamente se financian solo con la publicidad y a mí desde luego me cuesta, creerme que por el coste, por ejemplo, si tú te metes y dices cuánto vale la web del país, o sea, cuánto puede haber de ingresos publicitarios al día, en una estimación que tengo aquí, que pues será una cosa aproximada, pero bueno, según la estimación que tengo aquí por el número de visitantes, son 2.500 dólares al día. Entonces, bueno, a mí me cuesta creerme que esta web sea rentable, con el trabajo que lleva detrás. En fin. Bueno, el tema de la suscripción es complejo porque son modelos de negocio distintos, completamente distintos. El modelo de suscripción obviamente tiene muy poca publicidad, ingresos por publicidad, y evidentemente lo sacan de la suscripción. Y el modelo de más español, digamos, tiende más hacia la publicidad y menos hacia la suscripción. Por un tema cultural también, ¿eh? Básicamente las empresas lo hacen por esto, porque al final en España, ¿no? Si tú pones un modelo de suscripción, aunque esto está cambiando, también tengo que decirlo, el modelo Netflix, ¿no? Que se dice últimamente, está cambiando en España la cultura, pero sí que es cierto que hasta ahora somos bastante reacios a suscribirnos para leer noticias, ¿no? Teniendo pues al alcance otros medios que nos informan de manera gratuita. Esto no pasa en otros países, ¿no? Esto Alfred, bueno, nos lo podrá contar quizá el caso de Estados Unidos, que no conozco bien, ¿no? Pero sí que diría que allí el modelo de suscripción está más Sí, interiorizado, ¿no? sí, Que y me bueno, corrija él si me equivoco. y sí que hay que decir también, que si Prisa está en beneficios es por la editorial Santillana, que todo lo demás está en unas pérdidas inmensas. El único negocio rentable que tiene el grupo es la editorial Santillana y es por todo el follón que tienen con los colegios de curas, básicamente, y toda la corrupción que hay asociada a eso y a los libros de texto. O sea que es otra vez un negociete de amigos, como muchos de ellos en España. Y no olvidemos que en 2015 vendieron Canal Plus a Telefónica. Esto también bueno, desconozco la plusvalía, pero no diría ser Bueno, poca yo cosa. diría que minusvalía más bien. Pero bueno, bueno, vamos a dar paso a Alfred. Alfred, ¿qué te parecen estas refinanciaciones? ¿Qué piensas de lo que han dicho los compañeros? Adelante.
Pues no es un tema que he ido siguiendo mucho. De hecho, no sabía que habían refinanciado, pero lo que sí me llama mucho la atención a raíz de lo que han comentado es que en España existen, si mal no recuerdo, tres. Bueno, el más leído es El País, correcto, y luego el segundo es El Mundo. Y lo que llama la atención es, yo tenía entendido de que sí que se paga suscripción. Por ejemplo, para leer algunos artículos del país Pues, sí que hay. pues es posible que algo sí, pero el grueso de la web está en abierto, sí. El grueso está en la web. Sí, sí. Una de las diferencias es en el modelo. Yo conozco, por ejemplo, el modelo de financiación de algunos periódicos británicos cuando estuve en Inglaterra y allí el modelo es mucho más se paga dos veces. Se paga no solo la suscripción, sino que también existe lo que le llaman periodismo de pago. Es decir, que en otros países el periodista recibe un sueldo, mientras que en Reino Unido la propia empresa, digamos que financia algunos reportajes especiales. Entonces tienen como un doble. Algunos artículos, por ejemplo, todos son de suscripción, mientras que algunos artículos, incluso aunque seas miembro de pago, tienes que pagar además otra, otra cantidad por leerlos. Y ese sistema se está imitando aquí en algunos periódicos, principalmente en revistas. Hay revistas que pagas una mensualidad o te ofrecen 6 meses por un descuento, pero sin embargo algunos artículos se mantienen cerrados. Con respecto o sea, cerrados que hay que pagar además otro precio. Con respecto a lo del Corte Inglés, pues estoy de acuerdo con lo que comentaba Pepe. La empresa Amazon, que es el comercio, uno de los más importantes ahora, está radicalizando y transformando absolutamente todo el comercio. Yo no lo sé, pero mi pronóstico es que empresas como el Corte Inglés, las empresas, digamos, más tradicionales, van a perder mucho más. Incluso también se está perdiendo mucho en el sector de lujo, porque realmente la gente antigua, hace unos años, incluso durante la explosión económica que hubo, todavía se seguía comprando bastantes artículos de lujo o artículos, digamos, un poco más caros de lo normal. Y cada vez más, hay cierta informalidad y por ejemplo, aquí en Nueva York la gente que está comprando artículos de lujo normalmente es un grupo cada vez más reducido, que incluso algunas tiendas famosas de joyas, de joyerías, están diciendo que la clientela, que antiguamente era una clientela mucho más amplia. Sí, creo que hemos tenido aquí un pequeño corte con Alfred. Sí. Bueno, pues vamos a tener que continuar mientras recuperamos a Alfred. No sé si querrás añadir algo, Pepe, mientras vuelve a entrar Alfred, sobre el tema este del Corte Inglés y de A Prisa. ver, el tema de las refinanciaciones, si bien es cierto lo que ha estado comentando Carlos, vamos a ver, en el caso del Corte Inglés y de Prisa, tal como están ocurriendo las cosas, las noticias, parece que aunque ganen dinero, es por las dificultades que tienen de ir reduciendo la deuda y por la poca generación de caja. Porque es más, el Corte Inglés, bien que en antaño pudo tener una financiera, lo que pasa es que con la crisis, pues por esta financiera ha perdido hasta la camisa. Entonces, tienen un problema de generación de caja, lo cual no es bueno. Otra cosa es que quiera refinanciar para tener la deuda más adelante, para, Sí, sí, para hacer inversiones, pero es que, por ejemplo, el Corte Inglés no es que esté haciendo inversiones, es que en algunos momentos ha tenido que sí, desinvertir. sí. No sé si ¿Me, hemos me oís recuperado. ahora? Sí, Alfred, ya te hemos recuperado. Sí. Perdona, es que Nos va muy estabas, mal. nos estabas comentando lo de las compras de lujo en Nueva York y me ha parecido Sí, también muy interesante lo que has dicho de Amazon,
que Amazon ahora mismo ya es el primer vendedor online en España con casi 1.000 millones de euros por delante del Corte Inglés, que es el segundo, Sí. y con un crecimiento exponencial, ¿eh? O sea que probablemente llevamos el camino de que va a pasar eso que dices tú. Yo lo veo bastante claro, que se va a comer las ventas de la mayor parte de estos comercios. Perdona, continúa con lo que estabas diciendo, Alfred. Sí, no, que incluso las librerías, aquí había una librería, las librerías aquí famosas de que vendían libros de todo tipo y no eran a precios, no se les conocía por tener precios caros. Sin embargo, con Amazon también está desapareciendo. Incluso, no sé en España, pero aquí incluso ya están empezando a vender lentillas, Sí, gafas. sí, sí. Bueno, es que prácticamente lo tienen todo. O sea, salvo que sea un producto ilegal, lo que sí se estaba hablando era que de momento no lo han hecho, pero aquí cada estado tiene su propio, digamos, en España existe el IVA y aquí cada estado tiene su propio, digamos, el equivalente al IVA, que es el impuesto sobre la venta. Entonces, Amazon no, si compras un artículo en Amazon, no estás pagando el impuesto sobre la venta. Entonces se está hablando, algunos legisladores han comentado de que quieren que si, por ejemplo, compras el artículo desde el estado de Nueva York, donde la tasa es de 8,25%, el impuesto sobre la venta, que se tenga que pagar, según como se hace en un comercio normal. Sí, entiendo, entiendo. Bueno, no sé si queréis comentar algo más sobre este tema Sí, antes de pasar al último, Carlos. sí, a mí en cuanto al Corte Inglés, que no he podido comentarlo y creo que es interesante comentar la oportunidad que tuvieron, ¿no? En el pasado de tirar por el negocio digital y lo abandonado que tenían la web, ¿no? Ellos pensaron que, bueno, que el modelo tradicional iba a tirar para adelante, un poco como el caso de Kodak, ¿no? Con las cámaras digitales, si recordáis, Sí, que decían que era una moda pasajera y pasó de ser el líder a no ser nada, ¿no? En el mundo de la fotografía. Por el Corte Inglés le pasó un poco esto, pero si bien es cierto que se están poniendo las pilas y están empezando a competir, ¿no? De tú a tú con Amazon. Y una cosa que sí que me gustaría comentar y es que tiene una cosa que Amazon no tiene, ¿no? Y es el inmobiliario en zonas prime. Todo el mundo sabemos dónde están ubicados estos centros del Corte sí. Inglés en las grandes ciudades, ¿no? Y bien, si bien esto no es un activo líquido, pero bueno, al final pues es una cosa que les puede permitir, digamos, salir airados si tienen que Aguantar optar unos por, años, ¿eh? por... Aguantar unos años. Exacto, exacto, Porque si empiezan a vendiendo. venderlos y se ponen de alquiler en el mismo local que han vendido, eso es, vamos, y como yo lo llamo el síndrome de Phineas Fogg, ¿no? Porque iba quemando el barco para intentar llegar a Londres a tiempo, ¿no? El, En los el 80 No, síndrome, días. el pero, síndrome pero, de pero, París, pu- ¿no? pero puede ser interesante Sí, El sí. Santander vender lo hizo, sí. eso Es lo hizo el Santander. interesante, en 2006 es interesante, sí, hacerlo, cuando se iba a hundir el inmobiliario. Ahí, Claro, o ahí sea, Botín tenía información privilegiada claro, o tal fue el cual, tío más afortunado de la historia. Sí. tal cual. Vender en máximos y quedarte de alquiler es una jugada maestra. Claro. Bueno, pues si queréis pasamos al último tema del día. Alfred, coméntanos un poquito esta particularidad, esto que ha pasado Sí. en Estados Unidos estos días y que bueno, hubo muchísimos titulares en la época de Obama y ahora Ujú. vemos que otra vez repite con Trump. Sí. Sí, bueno, pues realmente no es nada nuevo. A ver, la Constitución aquí, hay una ley que se implementó en el año 1870 que se llama el Acta Antideficiencia, que lo que significa realmente es anti que no haya gasto que no se cura, porque la Constitución prohíbe, en el artículo 1, prohíbe lo que le llaman le da poder de la cartera al gobierno. Es decir, el gobierno tiene prohibido retirar dinero del Tesoro Nacional. Entonces, cada vez que hay una brecha en el gasto federal, tiene que haber una nueva ley. Es decir, una nueva ley cada vez que no tienen dinero. Cuando se acaba el dinero, tienen que hacer lo que le llaman una ley de apropiaciones. Entonces, ahí es donde la rama ejecutiva, porque hay que recordar que esto es algo que intento explicar a los oyentes en Europa.
La mayoría de los sistemas europeos tienen el sistema parlamentario, el sistema político parlamentario, en el cual el presidente del gobierno, como por ejemplo es el caso de España, no solamente es también líder del partido y tiene poderes legislativos, digamos, o sea, puede proponer una ley y vota con su partido. En Estados Unidos no existe esa unidad de partido porque el presidente es la rama ejecutiva y no tiene ningún poder legislativo. El presidente puede proponer algunas cuestiones o muchas cuestiones domésticas, pero realmente es el Congreso el que toma decisiones. Ahí es donde viene el cierre del gobierno. ¿Por qué? Porque si el presidente dice que no queda dinero para pagar el gasto militar, por ejemplo, a los soldados, a todos los empleados federales, el Partido Republicano y Demócrata, cada legislador representa una serie de intereses distintas, porque aquí se utiliza mucho el concepto de autonomía. Entonces, un senador republicano de Nueva York no es lo mismo a un senador republicano de Alabama. Los dos, aunque sean del mismo partido, son radicalmente distintos en sus intereses. Entonces, aquí se representa, lo más importante es representar no solo tu estado, sino el municipio y el condado donde vives, porque eso viene de la guerra por la independencia, que eran ingleses que eran bastante, digamos, autonomistas y locales, ¿no? Que eso es otro tema. Pero bueno, volviendo al tema del cierre del gobierno, entonces cuando no hay un acuerdo debido, en este caso, el tema principal ha sido que no se llega a un acuerdo sobre inmigración. Entonces ahí aprovechan tanto la rama ejecutiva como el Congreso a decir, pues entonces no vamos a financiar el gobierno. Y por lo tanto, cuando no se financia el gobierno, pues tienen que cerrar todas las agencias federales, la seguridad social, no reciben el sueldo, ¿no? Eso sí, le pagan retroactivamente una vez se llega al acuerdo. Sí que funcionan algunos servicios, los más imprescindibles, como servicios de sanitarios, seguridad, etcétera. Entonces, se ha llegado a esto, hoy llegaron a un acuerdo entre los demócratas y los republicanos. Simplemente el acuerdo es que van a permitir un debate sobre la inmigración ilegal. Entonces, a partir de ahí, el gobierno empieza a refinanciarse de nuevo. Empieza a abrirse, la Estatua de la Libertad abre, todas las agencias federales. Pero ahora viene la próxima guerra. La próxima guerra es que si no llegan a un acuerdo sobre inmigración y sobre el debate presupuestario, pues podría haber otro cierre del gobierno, ¿no? Pero entonces ha habido realmente, desde lo que conocemos como el cierre de gobierno, ha habido más de 15, me parece. Ha habido 15 cierres de gobierno debido a diferentes temas. En los años 70, por ejemplo, el debate era el aborto. Entonces, cuando Carter era presidente, él estaba a favor de los derechos reproductivos de la mujer y los republicanos, por supuesto, no. Entonces se cerró el gobierno. Cuando Reagan fue presidente, el Congreso era demócrata y también cerró, creo que 2 veces, el gobierno. Cerró con Clinton. Normalmente, cuando hay un cierre de gobierno, las consecuencias las suele pagar históricamente la rama ejecutiva. Ahora mismo, el presidente Trump, aunque es popular en las zonas rurales, por ejemplo, donde vivo yo, ahora mismo estoy en una zona rural que es bastante conservadora, es bastante de derechas, mantiene su popularidad, pero si hay muchos cierres de gobierno, la gente acaba echando la culpa al presidente. Por lo cual, es una jugada inteligente al principio, pero si se abusa, no. Y ahí es más o menos, eso es más o menos como se ha llegado a lo que ha pasado hoy. Ujú. No sé si queréis preguntarle algo a Alfred sobre esto, hacer algún comentario sobre esto que ocurre en Estados Unidos y bueno, ya vemos que puede ser utilizado también para erosionar la popularidad, ¿no?, del Ejecutivo, como nos dice Sí. Alfred. Sí, Carlos o Pepe, no sé si queréis comentar Sí, algo. sí, a mí me gustaría lo que comentas del cierre de gobierno, lo del techo de deuda que siempre sale cada año, me parece que es Sí, en Estados Unidos, está relacionado con esto. sí, en este caso, en el caso de hoy, no. Pero sí, es un debate que está pendiente porque como ahora se ha reformado el tema de la sanidad, por ejemplo, y de algunos gastos, pues ahora cada año se habla del techo de deuda, porque Estados Unidos tiene un déficit importante y ahora lo va a tener más con los recortes de impuestos, que realmente no se han recortado impuestos, como se ha informado en algunos medios falsamente que ha habido un recorte de impuestos. Lo que se ha hecho ha habido una transferencia muy importante de riqueza de las clases, digamos, medias y más bajas hacia los más poderosos. Pero aún así,
esto va a provocar un gasto que ya lo ha dicho incluso la oficina presupuestaria del Congreso, va a costar bastante caro. A partir de ahí hay dos escuelas en el Congreso. Una es una filosofía que también es republicana, que es totalmente, radicalmente contraria al déficit, pero también hay republicanos que no tienen ningún problema con el concepto, ¿no? Y que incluso lo defienden porque dicen que es bueno para la economía. No soy economista, pero es uno de los argumentos que utilizan. Eh, y sí, es un debate que está pendiente. Yo creo que va a ser, si hay otro cierre del gobierno, será el próximo, siempre y cuando, si se resuelve el tema migratorio, el próximo debate va a ser el techo de deuda. Pepe, no sé si quieres comentar algo sobre este tema. Vamos a ver, aquí, aquí también hay autonomía, hay tres poderes. No es el presidente del gobierno el que legisla ni el que propone, sino es el Congreso, son los diferentes grupos políticos. Lo único que pasa, y la verdadera diferencia, es que aquí en España, bueno, el presidente del gobierno, su propio partido político, es el que tiene la mayoría en el Congreso de los Diputados. Entonces, es todo lo mismo, no hay una separación de poderes. Y votan en bloque. Sí, pero votan en bloque. Votan en bloque. Y Exacto. luego otra cosa, tú bien has hablado que los senadores se eligen por zonas. Aquí también los diputados y los senadores se eligen por comunidades autónomas, pero también se eligen por partidos políticos y realmente el partido pone a los que le interesa, da igual la zona que sea. Y la gente no vota al político valenciano, sino vota Correcto. al Partido Popular, al Partido Socialista o al Correcto. partido que le interesa. Aquí si realmente hubiera un poder de decisión de que salieran todos de un color o salieran todos de otro, a la hora de legislar y de hacer cosas, los diputados sí que se mojarían más por la tierra de donde son elegidos, porque saben que si lo hacen mal, serán castigados. Exacto. Sí. Aquí, pues bueno, pues se vota al partido, yo pongo a este aquí, pongo al otro allá, porque bueno, es que ponen a gente por Valencia que es de Valladolid que no tiene ningún sentido. Y aquí se vota de forma partidista. Bueno, Sí, es muy verdad cierto. es que sí, hay mucha discusión con el tema este de cuál es la mejor forma, el mejor sistema electoral que puede trasladar la voluntad popular, ¿no? al gobierno, luego al legislativo y luego en consecuencia al ejecutivo. Pero no hay desde luego ni mucho menos consenso en el mundo de la política, ¿eh? Hay gente que defiende sistemas lo más proporcionales posible y gente que defiende los sistemas uninominales. Yo soy de los sistemas muy proporcionales y con barreras de acceso escasísimas, pero bueno, esa es mi forma de pensar. Sí. Sí, no, es Xavi. cierto. Sí, perdona, no sé. Decía, Alfred, sí. Sí. Sí, que es muy cierto lo que comentaba Pepe sobre cómo se suele votar por partido, ¿no? Y aquí realmente no existe la disciplina de partido como yo la veo en Europa, ¿no? Y que incluso en Reino Unido el Partido Conservador o el Laborista o lo que sea están mucho más unidos. Aquí ese concepto del partido unido no es así. En algunos temas es cierto que tienen más en común, obviamente, es decir, en temas como el aborto o cuestiones morales, pues sí que obviamente hay más en común entre el Partido Republicano o entre los demócratas, eso nadie lo discute, ¿no? Pero realmente a la hora de la verdad, si un senador republicano de Nueva York votara lo que votara, por ejemplo, un senador republicano de Mississippi o de Alabama, sería duramente castigado en las urnas. Incluso aquí, para ser senador del estado, cada estado tiene sus requisitos. Es decir, aquí tienes que haber vivido durante cierto tiempo, preferiblemente incluso haber nacido en el estado, tener cierto arraigo, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que, aquí el concepto es que no puede venir una persona de Carolina del Sur, ¿no? Y decir, ay, pues mañana quiero ser
senadora de Nueva York. No. ¿Qué conexión tienes tú? ¿Qué vínculo tienes tú a Nueva York? ¿Pagas impuestos aquí? Etcétera, etcétera. Y luego también hay que recordar que los estados tienen bastante autonomía en cuestiones muy importantes, por ejemplo, en derecho penal. Es decir, ningún republicano en el estado de Nueva York defendería la pena de muerte, porque no ganaría elecciones y no lo permitirían en el estado. Sin embargo, un senador republicano en Texas que diga quiero abolir la pena de muerte, pues perdería las elecciones, porque cada estado es como un mini país. Es muy difícil generalizar del país porque es muy variado, es muy grande, cada estado tiene su propia historia, su propia identidad, porque está muy influenciado por el tipo de gente que emigró en su día. Por ejemplo, Nueva Inglaterra es mucho más inglesa. Vas al sur y también es bastante inglés, pero sin embargo el oeste tiene mucho más mezcla. Entonces es muy variado, ¿no? Incluso Nueva York es cosmopolita, entre comillas, pero es muy segregado. Es decir, aquí nunca se ve, tú ves gente de todos tipos, pero no, juntos pero no revueltos, como quien dice. Entonces eso también influye en la política migratoria, porque en los estados donde los inmigrantes, digamos, se mezclan más, pues suele ser otra política migratoria. En estados donde hay más segregación suelen ser más progresistas, curiosamente, pero al mismo tiempo más segregados, ¿no? Entonces realmente es muy diferente el tema de la unidad de partido. Incluso no existe el carné de partido, que en España, por ejemplo, si eres si estás afiliado al Partido Popular, el PSOE, existe el carné del partido. Aquí eso no existe, aunque sea republicano, demócrata, no existe tal concepto. Eh, Comentabas algo de las listas cerradas, ¿no? Las listas, sí, aquí las listas son totalmente abiertas. Es decir, cualquiera se puede postular. Lo que sí es verdad es que aquí es el sistema de la mayoría. Aquí proporcional no existe. Creo que se habló de implementarlo en algunos estados. El estado es libre de hacerlo, pero a nivel federal no. Carlos, creo que querías comentar algo más Sí, antes de acabar, sí. sí, y es relacionado con todo esto que habéis comentado y con lo que está comentando ahora Fred, ¿no? Y es que aquí no hay listas abiertas, evidentemente, y se da la situación de que en algunos pueblos los ediles ni siquiera son de ese pueblo, ¿no? Son de la Ujú. ciudad al lado o de un pueblo mucho más alejado. Y esto, quieras que no, pues hace que todavía se responsabilicen menos, ¿no? De las Claro. decisiones que tomen digamos, en las juntas, ¿no? Y bueno, al final es una cosa que yo creo que es necesaria y bueno, para mí, yo alguna vez lo he dicho, ¿no? Y Pepe seguramente le gustará la idea, ¿no? Y es que al final, para el sistema que tenemos actualmente aquí, en España, ¿no? Yo creo que nos ahorraríamos incluso dinero si simplemente hiciéramos que hubiera una persona por cada partido que obtiene representación en el Congreso o en los ayuntamientos y que su voto valiese el porcentaje sobre el total del censo que ha obtenido, ¿no? De los votos totales. Y que se votara así, porque al final el votar en bloque y en la disciplina de partido lo único que hace es que haya gente cobrando el erario público y que realmente no tengan libertad, ¿no? Este, de decisión es- ni de expresión. Esto es como Ujú. si para meter en el supermercado un nuevo refresco de cola les pidieran de entrada que vendieran el 5% del mercado, ¿no? Que tuvieran el 5% de cuota de mercado, entonces no lo vas a tener nunca. Lo dije, bueno, algo parecido, o sea, es imposible, ¿no? O sea, aquí hemos visto cómo ha tenido que suceder un auténtico cataclismo en la economía española para que surjan con fuerza, para que se rompa ese bipartidismo atroz que había, ¿eh? Sí, sí, El, bueno, aunque en Estados Unidos, bien que los partidos no son lo mismo que en España, es algo diferente, pero llevan teniendo los mismos partidos hace ya. ¿Cuándo se sí. fundó el Partido Republicano? Que creo que fue el último, Uy, Alfred, sobre pues en los 1800. 1840 o Sí, 30, sí, más sí. o menos. Y el No, es que demócrata 20 o 30 años antes, ¿no? O sea Es que que allí Sí, allí las representaciones en cuanto a lo que hablabas aquí de la ley Don, allí, bueno, el ganador el que gana más estados, que me corrija Alfred si me equivoco, se lleva sí, todavía más, más representantes, ¿no? Es sí, una así cosa. es, sí, sí. Y luego lo que sí es muy parecido con España, ¿no? Es que aquí, por ejemplo, eso sí que es a nivel nacional. A la hora de votar, la derecha sale unida absolutamente por cualquiera que sea el candidato,
O sea, ellos debaten mucho entre ellos en las primarias y se puede odiar entre Ted Cruz y luego está Barack Obama, Donald Trump, etcétera. Pero una vez que ya eligen candidato, la derecha es mucho más unida, igual que en España, que el PP está mucho más Correcto. cohesionado. Y eso sí que es verdad que se parece mucho aquí. Aquí la izquierda, la poca que hay, Es pero hay más algunas, crítica. es mucho más crítica y si no le gusta el candidato se queda en casa, que eso pasó con lo de Hillary Clinton. Hillary Clinton, de hecho, tenía más voto popular. Lo que pasa es que en los estados clave, porque sabe que iba a ganar Nueva York, sabe que iban a ganar California, pero no hizo suficiente campaña en los estados clave como Wisconsin, Ohio, que tiene una clase obrera, pero eso sí, blanca, muy importante. Entonces, yo creo que eso le hizo mucho daño, ¿no? Eso y el hecho de lo que le hicieron a Sanders, que mucha gente lo interpretó como una injusticia muy grande, como le arrebataron las primarias, que casi le roban las primarias a Sanders, ¿no? Entonces, la izquierda aquí hace como en España, no se une porque hay muchas tendencias y entonces todo el mundo se queda en casa. Luego perdió el voto, aquí el voto por raza es muy importante también. Entonces, como Hillary Clinton la percibían como muy elitista, muy alejada, pues también perdió el voto de algunas mujeres y el voto negro. Entonces, aquí la izquierda no va a ganar nunca sin el voto negro y sin esos estados claves. Y eso lo sabe muy bien la derecha y se aprovecha. Muy bien, pues no sé si queréis comentar algo más antes de acabar, Pepe. No, nada, como siempre, un placer charlar con todos vosotros. Pues muchísimas gracias, Pepe, como siempre. Carlos, no sé si quieres añadir algo más antes de acabar. No, nada más. Igualmente, un placer estar aquí y un abrazo a todos los oyentes. Pues muchas gracias, Carlos y Alfred. Lo mismo te digo, si quieres añadir algo más antes de acabar. No, un placer, como siempre, hablar con todos vosotros. Pues muchísimas gracias, Alfred. Y no sé si sigues manteniendo el interesantísimo blog este que tienes, el Liberalismo Democrático. Sí, lo que pasa es que tengo que actualizarlo. A ver, ahora que tengo un poquito de más tiempo, sí que lo mantengo. Muy, muy interesante, ¿eh? Lo recomiendo Gracias. porque se ve como lo que se entiende por liberalismo, pues es bastante diferente de lo que nos venden algunos que no son más que unos golfos al servicio de los poderosos. Bueno, Exacto. muchas gracias, Alfred. Gracias a todos. Y gracias a toda la gente que nos escucháis, los compañeros Marta Luengo y Juan Martínez. Y sin más, nos despedimos por ello. Recordamos que vamos a tener la asamblea anual de Colectivo Burbuja el día 3 de febrero en la calle Juanelo 16 en Madrid, de 10 a 14 horas. Allí os esperamos a todos los socios y socias y desde luego también pueden asistir todos los simpatizantes que queráis. Va a ser muy interesante, vamos a planificar el año, vamos a hacer un balance del año pasado y evidentemente pues de ahí saldrán las decisiones sobre lo que será de Colectivo Burbuja en los próximos 12 meses. O sea que allí os esperamos. Hasta el próximo día, muchas gracias.